Los encuentros con autor habituales de la programación del Festival Aragón Negro regresan un año más a Calamocha y en esta ocasión regresa una de las citas con el barcelonés Víctor del Árbol, que hemos aprovechado su estancia por la localidad para invitarlo al plató de Calamocha Noticias y ya está aquí con nosotros esta tarde para presentarles a todos ustedes en qué consiste un poco la charla coloquio que viene a amenizar la velada de una de esas citas programadas dentro del FAN de Calamocha, 9ª edición. Pasamos directamente a darle las buenas tardes y bienvenido a Calamocha TV. ¿Qué tal? Encantado, un placer. Encantados también de tenerlo con nosotros y bueno, pues anunciábamos, ¿no? Encuentro con autor, de hecho, abre la veda de los encuentros con autor de esta 9ª edición del FAN, una charla coloquio que va a hacer un repaso de su trayectoria novelística, cuáles son las líneas principales por las que transcurre pues ese coloquio que va a presentar a los asistentes. Bueno, para mí siempre es una oportunidad única de transmitir, digamos, un poco esa visión que yo tengo de la literatura, esa pasión que tengo por la escritura con los verdaderos protagonistas, que al final siempre son los lectores, ¿no? Hemos pasado unos años un poco complicados, de que era muy difícil ese encuentro personal, y entonces pues a mí mi idea es mantener una conversación abierta, una charla distendida sobre, bueno, un poco los entresijos de una novela o de una forma de escribir, porque no siempre es fácil o no siempre es corriente que cuando te gusta un libro o te interesa un autor puedas tener la ocasión de meterte en ese intramundo, ¿no?, más allá del libro. Y al final, pues supongo que acabaremos hablando de la vida, que es lo que a mí me interesa de la literatura, la vida. Interesa y le gusta, ¿no? Y lo relaciona. Por situarnos un poco todos los espectadores de Calamocha TV y conocerlo un poquito más, bueno, la trayectoria novelística podríamos decir que comienza en el 2006, si no me equivoco, primera publicación por lo menos. No sé si previa a esa publicación ya había alguna creación que se quedó en el fondo del cajón, que no pudo ver la luz, o que, bueno, pues usted mismo no vio oportuno, no terminó de ver que estaba bien ese trabajo que le suele suceder a muchos artistas. No, yo publiqué mi primera novela en el año 2006, creo, que fue El peso de los muertos, con un premio que gané de la ONCE, era el premio Tiflos. Pero piensa que cuando yo publiqué mi primera novela tenía 38 años y llevo escribiendo desde que tengo 12 o 13. Imagínate tú la de cartas, la de negativas de editoriales que he ido acumulando o que fui acumulando hasta ese momento. Siempre digo lo mismo, ¿no?, que a veces la vida te pone a prueba para saber realmente hasta dónde quieres llegar, ¿no?, hasta dónde quiere llegar tu voluntad, cuánto hay de verdad en tu pasión. Y yo tenía desde muy claro, desde muy jovencito, que quería ser escritor, desde los 12, desde los 13 años, y hasta los 38 años no publiqué mi primera novela, y luego tardé otros 7 años más en publicar la segunda. Quiero decir que no ha sido una carrera meteórica, yo no he llegado con un pan debajo del brazo, No ha sido desde jovencito, sino que, bueno, pues han transcurrido muchas décadas, un par de décadas, podemos decir, desde que, bueno, pues se lo plantea hasta que ya firmemente se asienta, porque, bueno, tenemos que destacar, historiador de formación, luego también un paso importante, si no me equivoco, cerca de 2 décadas, siendo Mossos d'Esquadra. ¿Y en qué momento llega ese punto de inflexión de colgar el traje, el uniforme, y cambiarlo por un folio en blanco, un boli? Pues mira, es una de esas decisiones vitales en el sentido de que cambia tu vida para siempre, y que la mayoría de las veces no nos atrevemos a dar el paso. Y a mí me ocurrió que cuando publiqué la segunda novela, que fue La tristeza del samurái, yo todavía trabajaba como funcionario de policía, y tuve que tomar una decisión, porque esa novela ya empezó a tener bastante éxito, entonces me requería mucho tiempo, mucha promoción, y ya era difícil compaginarla con mi trabajo. Yo llevaba 20 años ya de policía, y entonces tuve que tomar una decisión: o apostaba por mi pasión, por ese sueño un poco de niño, o seguía con la lógica que me decía que acabase mi carrera como funcionario, porque además pues es un trabajo que me gustaba. Y si te soy muy sincero, fue una decisión que no fue muy meditada, porque si hubiera meditado más, a lo mejor no hubiera sido
capaz de dar el paso, pero me dejé llevar por ese punto de inconsciencia de los sueños un poco infantiles y me lancé al ruedo. Fue así. A veces madurar tanto la idea no es bueno, ¿no? Entonces mejor ese impulso. Hay que tener... Es cierto que es verdad que hay que ser racional en la vida, que hay que ser lógico, pero a veces, escucha, tener un punto de locura, atreverte a ir un poquito más allá de lo que está escrito para ti, pues te puede abrir un horizonte nuevo, como así ha sido en mi caso, ¿no? Yo las dos primeras novelas las publiqué todavía trabajando en la policía, pero a partir de ese momento, a partir de La tristeza del samurái, pues decidí, oye, mira, no sé qué va a pasar, no sé hasta dónde voy a llegar, pero quiero vivirlo, quiero intentarlo, porque cuando uno ya cumple 40 y pico años, hay decisiones que ya son cruciales, ¿no? Que ya no tienen vuelta atrás. Y yo quería experimentarlo, quería probar. Hablamos de ese premio, de esa primera novela, 2006, pero luego también importante el reconocimiento que llegó con ese premio Fernando Lara, que desde luego fue también un poco el trampolín, ¿no? Que lo catapultó para darse a conocer y obviamente pues posicionarlo tanto a nivel nacional como internacionalmente, porque también ha obtenido diferentes reconocimientos. En ese momento, los primeros pasos, inicios de su trayectoria, también cómo se recibe ese reconocimiento, que es importante. Pues con mucha ingenuidad, diría yo, y eso es bonito, es decir, cuando tú has pasado tantos años deseando algo, queriendo algo, y de repente te ocurre, es como si no te lo acabaras de creer mucho, cuando de repente pues vosotros los periodistas empezáis a fijaros en mi nombre, cuando empiezan a salir las traducciones en el extranjero, los reconocimientos a nivel institucional, pues de repente pues tu vida cambia mucho y no te lo acabas de creer, vas un poco como si te llevaran en volandas y tardas unos añitos en asentarte y volver a lo importante que es la escritura, el hecho de escribir. Yo no, cuando soñaba en ser escritor, no lo hacía pensando ni en premios ni en reconocimientos, sino simplemente en dedicar mi tiempo a lo que a mí me apasionaba, que era inventar mis historias, ¿no? Y al final eso es lo que he seguido haciendo, pero claro, fue un punto de inflexión muy importante en mi carrera profesional, sí. Además, pues autor de Género Negro, que viene muy vinculado con ese Festival Aragón Negro. ¿Le ha servido su paso, esas 2 décadas en el Cuerpo de los Mossos, también para impregnarse de cara a la escritura de sus novelas? Una parte sí, porque al final yo siempre digo que los escritores somos una parte de experiencia, es decir, una parte de lo que nosotros hemos vivido, una parte de lo que nosotros sentimos es lo que nutre lo que acabamos haciendo. Yo he pasado 20 años de la policía, es inevitable que una parte de esa experiencia pues se transmite a través de mis novelas. Lo que pasa es que yo no soy un escritor clásico, en el sentido de que no soy un escritor de novela policíaca, con lo cual pues es difícil que yo explique, pues, que te diría yo, investigaciones en las que yo haya podido participar, pero sí que hay todos unos fenotipos, unos estereotipos de personas que he conocido a lo largo de todos estos años que me permiten entrar más en el mundo de la violencia, en el mundo de la criminalidad, en el mundo de la justicia, de la ley, etcétera, ¿no? Y luego en un tema que a mí me parece mucho más interesante, que es el tema de la naturaleza humana. Para un escritor que se interesa por la contradicción humana, el hecho de haber sido policía es un privilegio. Es un privilegio porque ves cosas y ves situaciones y te encuentras a las personas en unas circunstancias en las que normalmente no se encuentran. Y eso te permite como observador ver también una parte de la naturaleza humana que normalmente no mostramos, ¿no? Esas características de a lo mejor las personas con las que se ha cruzado en su trayectoria por las fuerzas le han servido para dar caracterización a los personajes de las distintas novelas. Supongo que inevitablemente, como usted destacaba, algún tinte sí que existe en sus protagonistas. Sí, claramente. Es decir, yo, por ejemplo, uno de los temas fundamentales de mis novelas es la diferencia entre la justicia y la ley. Es el sentimiento de la venganza, es entender, por ejemplo, la violencia contra los niños, la violencia doméstica, o sea, la violencia de género. ¿Por qué? Porque son temas con los que yo he trabajado
y que siempre pues me han interesado desde un punto de vista personal, desde un punto de vista humano, ¿no? Entonces, pues claro, esas problemáticas son recurrentes en mis novelas, y el tipo de, digamos, podríamos decir, de monstruos que aparecen en mis novelas, pues también forman parte de ese Olimpo que yo he conocido de seres que sí que es verdad que son criminales, que cometen atrocidades a veces inexplicables, pero que siempre hay una parte que a mí me ha interesado mucho, que es la parte humana. Buscar de dónde viene ese mal, buscar de dónde viene esa violencia. La raíz de la violencia es lo que a mí siempre me ha interesado más como escritor. Un poco la diferencia entre la realidad y la verdad, ¿no? Y la parte de mentira del ser humano, de incluso de esos recuerdos, esos sueños de infancia, de adolescencia, que sin duda también pues deja constancia en sus obras. Bueno, es que además la realidad está muy sobrevalorada, ¿sabes? O sea, en el sentido de que la realidad no deja de ser una percepción que nosotros tenemos de las cosas, ¿no? Y esa realidad siempre cuestionada por terceros, ¿no? Es decir, lo que para mí es realidad, para ti es otro tipo de planteamiento, otro tipo de situación. Y lo que me interesa precisamente de la literatura es que la literatura no solo no imita la realidad, sino que la multiplica. Es decir, la literatura te permite ir mucho más allá que la realidad. Eso de que dicen de que la realidad supera la ficción, bueno, es un cliché, pero no es cierto. Es decir, la literatura, la imaginación, la fantasía, en el sentido de crear historias, lo que hace es coger esa realidad y multiplicarla exponencialmente, ¿no? Es lo que hacía, por ejemplo, Proust con sus novelas, ¿no? Cogía un detalle pequeñito, cualquiera, el que fuera, ¿no? Todo el mundo conoce el típico de la magdalena y dices, qué tostón de tío que se pasa 8 páginas hablando de una magdalena, ¿no? Bueno, pero es que en realidad lo que estaba haciendo es coger esa realidad, ese momento anodino, y a partir de ahí irlo desmenuzando y sacando toda la realidad posible de ahí, ¿no? Los olores, el gusto, el tacto, que inspiran el personaje que está comiéndose esa magdalena, los recuerdos de la infancia, la madre, etcétera, etcétera. Describir, ¿no?, cada segundo de ese instante. Eso es. Entonces la literatura es como una matrioska, como un juego de muñecas, que cuanto más escribes, cuanto más profundizas, más se multiplica, ¿no? Y es una cosa que me parece fascinante del hecho de ser escritor. Quiero recuperar una palabra que ha mencionado, los clichés. Bueno, ¿qué le parecen los clichés y sobre todo del género negro, diferenciado también del género policíaco, que para usted, si no me equivoco, hay cierta diferencia, ¿no? Y siempre dice que sí, usted es escritor de género negro y no policíaco. Bueno, son escuelas que vienen de tradiciones diferentes. La novela policíaca es una novela básicamente detectivesca. Es básicamente una novela donde existe un individuo o una serie de individuos que cometen un delito o una serie de delitos y alguien que los tiene que solucionar. Y en cambio la novela negra tiene otro planteamiento, viene de otra tradición, tiene más que ver con la novela de realismo social, con la novela que se cuestiona los valores de la sociedad imperantes, con la novela de un poco de denuncia, ¿no? En el sentido de que habla de la hipocresía colectiva, de las trampas de la historia, del discurso político. Entonces es una novela que tradicionalmente o históricamente ha estado más vinculada a los movimientos sociales más reivindicativos, ¿no? A mí me gusta mucho huir de los clichés. ¿Por qué? Porque un cliché es una explicación fácil. Y las cosas que son honestas, las cosas que son de verdad, nunca son fáciles de explicar. Es decir, nunca son fáciles de entender. Para entender la realidad, desde mi punto de vista como escritor, lo que intento hacer es entender la complejidad. Eso es arriesgado. Es arriesgado porque te puedes perder, porque puedes hacer que el lector se desentienda, porque diga, no entiendo nada, porque este personaje, sí, yo no me puedo identificar con este personaje porque tiene cosas buenas y malas, porque, bueno, pero yo siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Cuando tú conoces a alguien, a margen de que esa persona te caiga bien o te caiga mal, esa persona tiene muchas capas, ¿verdad? Tiene muchos prismas. Tiene muchos matices, puede ser un buen padre de familia y sin embargo un mal compañero de trabajo, un mal esposo y sin embargo un buen hijo. Es decir, todos tenemos una serie de matices que nos alejan del cliché, Yo siempre le digo lo mismo a mis alumnos, ¿no? Fijaros en los individuos, fijaros en las personas, porque cada persona tiene una historia.
y cada persona es distinta a la otra, ¿no? Y esa es un poco la maravilla que tenemos como seres humanos, que en apariencia todos somos iguales, en apariencia, pues no sé, por ejemplo aquí en Calamocha, ¿no? Pues bueno, todos os conocéis, todos sois una sociedad pues más o menos estructurada, donde cada uno tiene su rol y tal. Bueno, pues yo estoy seguro de que de cada uno de vosotros sacaría una historia distinta y estupenda, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuestión de entrar en la interioridad, en la intimidad de cada persona, y entonces te das cuenta de que el cliché no existe. Además genera diferentes emociones y sentimientos, así como las sensaciones en el lector cuando pues encuentra en un personaje que a priori bueno, pues es el malo de la película, en este caso del libro, de la novela, pero luego sienten cierta empatía con ese personaje y es a lo mejor lo que les descuadra, ¿no? Y les descoloca y no saben hacia dónde continuar, si seguir la novela o dejarlo porque se han encontrado en un limbo. A mí es lo que me encanta de mis novelas, es descolocar al lector, ¿eh? Y no porque yo tenga mala leche o porque no, sino me encanta para precisamente romper esos clichés, ¿no? Es decir, bueno, yo te presento un personaje que en principio te vas a sentir identificado con él por sus valores, porque es un héroe o porque es una persona que lucha, porque es una persona que tiene unos valores con los que uno, digamos, resulta sencillo identificarse, y sin embargo a lo largo de la historia te voy a ir desmontando ese cliché para que te des cuenta de cómo las apariencias nos engañan, ¿no? Y ese cliché puede ser a la inversa también, es decir, te puede presentar un personaje con el que no empatizarías desde ningún punto de vista, como pueda ser un delincuente, criminal, un asesino, en fin, cualquier tipo de personaje con el que no nos identificaríamos, y sin embargo a medida que vamos entrando en su interioridad, que vamos conociendo su historia, sus antecedentes, sus porqués, acabamos la novela diciendo, oye, pues me identifico con cosas que en teoría no me tendría que identificar, ¿no? Y eso provoca inquietud, pero eso es precisamente lo que nos hace más honestos, aceptar nuestras contradicciones, ¿no? Y lo que le gusta, ¿no? También generar en el público. Estamos hablando de esos clichés, esa rotura con los clichés en su caso, y hablando un poco del género negro, ¿en qué situación se encuentra actualmente a nivel nacional? Bueno, yo creo que estamos viviendo una época extraordinaria a nivel narrativo, en muchos sentidos. Es decir, yo viajo bastante por ahí, por el mundo, sobre todo por Estados Unidos y a Francia y a Italia, y te aseguro que la gente, o sea, lo que a mí me hace llegar, lo que me transmite, es mucha admiración por los narradores de ahora, ¿no? de la generación de ahora. Nosotros somos herederos de una tradición literaria increíble e insustituible, que es la tradición literaria que viene después de la transición española, con escritores como Manuel Vázquez Montalbán, como Andreu Martín, como Ledesma, bueno, toda una serie de escritores que pusieron el listón de la literatura popular muy alto, porque invitaban a una reflexión que iba más allá del entretenimiento. Y esa tradición ha seguido con grandísimos narradores, además con un éxito de público muy importante, como demuestra, por ejemplo, la continuidad, ¿no? de Aragón Negro, o de otros muchos festivales que cada vez están imitando este formato a lo largo de toda la geografía estatal, ¿no? Y eso es porque hay un público, porque hay además un público muy crítico, o sea, que tiene un sentido muy crítico de lo que lee, que no se conforma con cualquier cosa, y luego porque cada uno es hijo de su padre y de su madre, ¿no? Como se dice. Entonces hay muchas voces, muchos puntos de vista y mucho donde elegir, así que yo de verdad que soy muy optimista. ¿Esas nuevas generaciones están rompiendo un poco con ese corsé que tenía el género negro, o continúan también un poco encorsetados en los últimos años? No, están rompiendo en muchos sentidos. Fíjate que yo he hablado antes de literatura popular, ¿no? Y hasta hace unos años la literatura popular se consideraba pues esa literatura de kiosco, ¿no? De novela que, bueno, se hacía un poco así para entretener y ya, no tenía ninguna voluntad literaria, no tenía ninguna voluntad de ir más allá, y en cambio ahora hemos encontrado toda una generación de escritores que saben conjugar perfectamente el entretenimiento, lo popular, o sea, el llegar a mucha gente, pero al mismo tiempo con una profundidad estética, con una profundidad de reflexión, y a mí eso me parece digno de elogio. Lo que pasa es que vivimos en un país
un poco acomplejado en el sentido cultural, ¿no? Y esto lo he hablado mucho, lo he dicho muchas veces. Somos un país con una riqueza impresionante que no sabe muchas veces quererse a sí mismo, ¿no? Entonces te tienes que ir fuera, a Estados Unidos o a Francia, que son grandes lectores de lo que se llama la novela negra, del hardboiled, del polar, para que te vengan a decir, oye, qué bueno lo que estáis haciendo en España, ¿no? Bueno, pues está bien que se reivindique desde aquí esa calidad que va más allá de las típicas novelas del siglo XIX, de principios del siglo XX, y que está rompiendo un formato, ¿no?, para convertirse en otra cosa. A mí hay una palabra un adjetivo que me gusta mucho, para definir lo que yo hago, por ejemplo, el mestizaje. Es decir, coger lo mejor de cada escuela, lo mejor de cada tradición y aplicarle tu propia fórmula, ¿no? Tu esencia. ¿Cómo ha sido la evolución de las obras, de las novelas de Víctor del Árbol? De malas a no tan malas. No habrán sido tan malas cuando, bueno, pues han valido de reconocimientos. También ha sido nombrado Caballero de las Letras y las Artes en Francia, destacando, bueno, pues esa vinculación con el país vecino que decía. Por lo tanto, ¿cómo ha visto también su propia evolución, sus propios personajes en todo este tiempo? Mira, ahora, fuera de broma, yo creo que un escritor tiene que evolucionar en la medida que evoluciona como persona. Es decir, yo no soy el mismo ahora que hace 15 años y por tanto mi escritura también ha ido progresando. ¿En qué sentido? Pues en el que a mí me parece más importante, que es que al final un autor, como yo, lo que quiere es crear una voz que sea reconocible, crear un universo de personajes, de tramas, pero también de estilo, que sea único, que sea personal y que sea reconocible. Y bueno, creo que con los años lo he conseguido, ¿no? Creo que cualquiera que ahora haya leído, que coja una novela mía, abra 2 páginas, ya, esto es de Víctor del Árbol. Eso para mí me parece que es muy importante. Luego he aprendido también a serenarme, o sea, piensa que la literatura, la palabra, es muy voluptuosa. Uno cuando al principio quiere demostrar que sabe escribir muy bien, quiere demostrar cuánto ha leído, cuánto ha reflexionado, y eso poco a poco con los años va pasando a un segundo plano y te vas centrando en lo que más te importa, en la honestidad narrativa, ¿no? Es decir, bueno, hablar de cosas que a mí me importan y convertirlas en universales para que le importen a los demás. Atreverte a vencer tu propio miedo, a tu autocensura, a no hablar de ciertos temas y atreverte a entrar ahí porque ya te sientes con una solidez narrativa, afrontar tus fantasmas narrativos y a no tomarte muy en serio. ¿Cuáles son los sueños que tiene ahora Víctor y los que tenía al principio, que como decía, bueno, pues a lo mejor en esos comienzos prestas más atención pues a unas cosas estéticas, ¿no? Que el resto sepa que tú conoces, que has leído, que tienes referencias, pero en este momento, ¿cuáles son los sueños que tiene a corto plazo? Pues mira, los sueños que tengo es que me leáis mucho en Calamocha. Ese es el inmediato, y a largo plazo, pues la verdad es que me gustaría llegar a ser el escritor que siento que puedo ser, pero que todavía está luchando con su propia imposibilidad, ¿no? Es decir, en tu cabeza, en tu corazón, en tu espíritu, siempre estás creando historias que son perfectas, que cuando se trasladan a la palabra, pues siempre hay una fuga, ¿no? Pues a mí, yo aspiro a que esa fuga cada vez sea más pequeña, lo cual cada vez, pues, digamos, me convierta más en el escritor que yo quiero llegar a ser, ¿no? Quiero llegar a ser, no ya en un sentido de reconocimiento, porque eso, pues gracias a Dios, ya lo tengo, sino más en un plano íntimo, ¿no? Es decir, yo me tomo mi trabajo como un desafío, ¿no? Es decir, hasta dónde puedo llegar con la palabra, hasta dónde puedo llegar a profundizar en un personaje, cuántas capas de la cebolla puedo llegar a quitar, ¿no? para desnudar la verdad que busco. Y con esa búsqueda, pues espero poderme morir dentro de muchos años viviendo de mi pasión, de mi ilusión, que es la escritura. ¿Cómo ha cambiado la forma de crear? No sé si sigue teniendo los mismos hábitos que hace unos años a la hora de ponerse delante de ese folio en blanco, la pantalla en blanco. Sí. ¿Cuáles son los pilares que no pueden faltar
a la hora de sentarse delante de... He cambiado poco. Físicamente he cambiado mucho, pero en las costumbres he cambiado poco y son muy sencillas. Yo tengo unos rituales muy sencillos y lo primero es que escribo mis novelas a mano, en unos cuadernos determinados, con unos estilográficas determinadas, y eso no ha cambiado, sigo escribiendo a mano. Por lo tanto no hemos fallado, ¿no?, en lo de ponernos delante del folio, sobre el cuaderno. Sigo con eso. Y luego pues tengo, pues mis manías, como todo el mundo. Yo, por ejemplo, soy incapaz de escribir en un sitio cerrado. Tengo que escribir al aire libre. Tengo un bar del barrio de toda la vida y ya me gusta escribir ahí. Y es, una paradoja porque tengo una biblioteca estupenda en mi casa, pero no soy capaz de escribir ahí. No soy como Miguel Delibes, tengo que tener ruido alrededor para escribir. Esas costumbres las sigo manteniendo desde que empecé. Lo único que esas costumbres igual las tuvo que apartar un poco en el año 2020, ¿no?, con la llegada del confinamiento, que supongo que fue el tiempo que dedicó a perfilar, ultimar, o no sé si ya empezar la última obra que ha publicado en 2021, que además tiene mucho que ver con el éxodo rural, con las zonas rurales y la llegada a las ciudades. Sí. De hecho, el 2019 y el 2020 a mí me sirvieron sobre todo para profundizar y para madurar una historia que yo llevaba muchos años, que me daba vueltas en la cabeza, que es El hijo del padre, que es precisamente esa historia de la migración económica de los años 40, 50, 60, desde las zonas, el éxodo rural hacia las grandes ciudades industriales, y cómo eso transformó la sociedad y las familias, ¿no? Yo soy hijo de esa historia. Soy hijo de la inmigración, o sea, yo nací en Barcelona, pero mi familia es de Andalucía y de Extremadura, y pues era una manera también de revisitar otra vez ese tema que me interesa tanto, que es la memoria de un país, ¿no?, explicada a través de la memoria de una familia, ¿no?, de jornaleros extremeños y andaluces que llega a Barcelona en los años 50, que construye un futuro, y de ese futuro pues nace una generación que es la mía, ¿no?, y como nosotros pues de alguna manera vimos un poco como esos sueños de nuestros padres, como esos sueños de esa España que entraba en la democracia, que se pensaba mejor que el pasado, pues acabó traicionándose a sí misma, ¿no?, hasta el punto de que se rompió ese ascenso social en el que todos creíamos. Es una novela un poco de desencanto, generacional, pero al mismo tiempo también es una reflexión muy hermosa, me parece a mí, sobre la necesidad de seguir creyendo. Porque esta es una novela que está escrita para la gente de mi edad, sí, la gente de la generación de los años 60, 70, para la generación anterior, sí, porque es la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, pero yo sobre todo la escribí pensando en las generaciones de ahora, en la gente que ahora tiene 15, 16, 20 años, ¿no? Porque el mundo que les pintan es horroroso. Las expectativas que les pintan son horrorosas, y es una manera de decirles, oye, no rindáis, porque esto siempre ha pasado. Hay salida, al final es un proceso cíclico. Nosotros tuvimos también que luchar mucho, nuestros padres tuvieron que luchar mucho, nuestros abuelos, y a pesar de las decepciones salimos adelante y seguimos adelante. Lo importante es que no perder la ilusión, no perder la esperanza y no dejarse caer en esa especie de resignación, ¿no?, porque esa resignación nos llevará a la destrucción, ¿no? Es un poco el leitmotiv del hijo del padre, ¿no? Además se desarrolla, si no me equivoco, en Barcelona, sí. La historia fundamentalmente con esos recuerdos a esa zona de la infancia. ¿Qué es lo que tiene Barcelona que la convierte en escenario en tantas novelas de género negro, de misterio, también de género policíaco? Bueno, es una ciudad frontera, es una ciudad abierta al Mediterráneo, es una ciudad que tiene puerto internacional, entonces es una ciudad cruce de caminos también, con muchísima inmigración, con muchísimo, ahora últimamente muchísimo turismo, muy moderna, pero que no siempre ha sido así. Y luego a mí me gusta llamarla una ciudad sincrética, ¿no?, porque es una ciudad que se ha construido a base de muchas aportaciones de gente que ha venido de muchas partes, ¿no?, y al final ha acabado creando toda una idiosincrasia muy particular, muy peculiar. Su arquitectura también hace muy llamativo
la hace muy llamativa como paisaje de novela. El casco antiguo, el barrio gótico, el Raval, la Barceloneta, son barrios que invitan mucho a ese tipo de encuentros fugaces, de misterio, de la parte un poco más oscura, ¿no? Sí, de belleza y fealdad, ¿no? Porque Barcelona tiene una parte que sí que es muy bonita, que es muy turística, que es la más conocida, pero luego tiene muchas Barcelonas muy desconocidas y muy oscuras, ¿no? Y bueno, quizá el hijo del padre quería contar también estas otras Barcelonas, por ejemplo, de la Barcelona que vengo yo, que es la Barcelona de los suburbios, ¿no? Donde ahí no se ha visto un turista jamás. No han pasado ni por la calle de al lado. Jamás. ¿No? Aparte de esta novela, ¿en qué proyectos se encuentra actualmente inmerso? ¿Cuáles son las próximas líneas de trabajo que está planteando o que tiene encima de la mesa? Pues mira, ahora estoy trabajando con un poemario que saldrá publicado pues dentro de unos meses. Es la primera vez que voy a publicar una antología, que he publicado poemas sueltos y tal, es la primera vez que voy a publicar una antología completa de poemas. Y estoy, bueno, pues acabando la última, dándole los últimos toques a la última novela, que es El corazón de la ballena azul, que yo creo que saldrá pues para principios del año que viene o algo así. Pues por lo tanto estaremos muy pendientes de esa nueva publicación. Y antes de que se marche, sí que le quiero pedir, como seguro que devora infinidad de libros también para alimentarse y conocer diferentes géneros y autores, 3 recomendaciones que podríamos hacer a los espectadores de Calamocha TV. Pues mira, yo os voy a recomendar un clásico, un español, por ejemplo, y uno extranjero. Clásico, y ahora hace poco he estado releyendo el Aleph de Borges. Creo que es una compilación de cuentos maravillosa. Cuando hablábamos de la imaginación, Borges es la imaginación. Luego he descubierto hace poco a una escritora mexicana que se llama Federica Melchor, Temporada de huracanes, que me ha dejado absolutamente fascinado, porque la literatura latinoamericana, sobre todo la literatura mexicana, tiene una potencia en la gente joven que bueno, yo creo que Carlos Fuentes estaría muy orgulloso de la generación de escritores mexicanos que hay. Y luego como autores españoles, por ejemplo, una de las novelas con las que más he disfrutado últimamente es la de Lonesome de Carlos Tanón, por ejemplo, que es una novela que me ha gustado mucho. Además, Carlos Tanón lo tuvimos en la edición del año pasado del FAN, llegó aquí a Calamocha, también pasó por el plató. Pues con las 3 recomendaciones nos vamos a quedar, además recomendaciones diversas para todos los gustos de los lectores. Le damos las gracias, Víctor del Árbol, por estar con nosotros esta tarde, esta semana, y acercarnos su trayectoria novelística y también su percepción acerca del género negro. Pues nada, ha sido un placer y hasta la próxima. Muchas gracias.